Y ahora sí estamos listos para platicar con Monse Cuenca, que ya está aquí conmigo. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Ale, muchas gracias. Bonito martes para todos. Gracias, y ya está más bonito porque estás aquí muchas con nosotros. Muchas gracias. Y hoy para tocar un tema delicado, como siempre, porque cuando se habla de emociones, de sentimientos y de historias familiares, pues siempre toca las fibras más delicadas de cada humano, ¿verdad? Así es, Ale, y bueno, hoy que se celebra el Día del Padre, el domingo yo decía, bueno, ¿por qué los vamos a atacar? Pero es una parte de sensibilizar, sobre todo antes de empezar, Ale, decir que es un tema con mucho respeto, porque estoy muy segura y muy convencida que hay mamás allá afuera luchando por el 100% de una familia, que buscan el no necesitar un papá en casa. Entonces es un tema con mucho respeto, sobre todo para ellas, que dicen, en esta casa no hace falta, pero la realidad es que siempre hace falta. Puedes tener la mejor mamá, y yo no dudo que así sea, que te haya dado absolutamente todo lo que tú has necesitado, querido, pero siempre va a haber un vacío emocional cuando no hay un papá. Oye, qué importante lo que dices, porque a veces uno cree que sin duda una mujer pues puede darnos todo ese cariño, eso que hace falta con la abuelita, con la tía, pero entonces explícanos cuál es la importancia del papel masculino. Mira, Ale, es muy importante decir que para los niños y para las niñas es completamente diferente. Ayer leí un artículo que decía que la violencia en América es a consecuencia de la orfandad de los padres. Es decir, mientras no hay una figura masculina que te represente, que hay que respetar, que hay normas que seguir, pues uno va por la vida tratando y haciendo y se va a lo más fácil. Pero me voy a enfocar primero en las niñas. Acuérdense que la ausencia de un padre va a crearte un vacío en la niñez, en la adolescencia y en la adultez. No es algo que digas, ay, solo de niño no fue a los festivales del Día del Padre y ya no pasa nada. No lo necesita. O crear esto, no lo necesita porque tiene a su abuelito. Ninguna figura va a suplir la figura de un padre. Ninguna, no hay manera. Y cuando eres niña, pues vas creciendo sin este primer amor. Este amor primario que dices, ¿cómo voy a identificar cómo es el amor de un hombre? Okay. Cuando vamos creciendo. Entonces vas creciendo y vas teniendo relaciones interpersonales o relaciones de amor muy difíciles, porque tú no tienes lo que es un ejemplo de lo que es un amor. Entonces vas por la vida confundiendo. Ay, me pega porque me ama, porque yo estoy segura que así puede ser el amor. Porque en realidad no hubo este ejemplo de amor de mi papá me cuida, que yo siempre he dicho, el amor tiene muchas explicaciones, pero hay un común denominador que es cuidar. Toda la persona que ama algo lo cuida. Claro. No, así de sencillo, es un común denominador. Entonces voy creciendo sin esta característica, entonces voy confundiendo el amor de los hombres que te maltratan, que te hieren, que tú dices, no, sí es amor, pero en realidad yo no sé lo que es el amor de un hombre hacia mí. Y ahí voy teniendo relaciones interpersonales. 2, en el caso de las niñas, digo, esto puede ser en ambos sexos, sí, claro, pero me voy a enfocar en esto. Primero es, tú te entregas demasiado a tu pareja para que no se vaya, porque si mi papá me abandonó, ¿qué me va a hacer? O tú no te vayas, sí. Y te vuelves sumisa y te vuelves, pues tampoco te vuelves buena pareja, porque te entregas, porque todo, o al contrario, hay mujeres que dicen, yo no necesito ni ningún hombre. Como yo crecí sin un papá, yo puedo estar sin un hombre, yo no necesito, entonces pues también te alejas de este amor primario, que en realidad solo nos va a generar pues malas decisiones con las parejas, nos va a generar muchas situaciones de inestabilidad emocional, para empezar. Eso en el caso de las niñas, digo, es un tema muy extenso, porque al final es uno de tus amores primarios. Vamos creciendo y digo, pues ya me dio la vida y ya con eso. No, te hace falta en el Festival del Día del Padre, o explícale a tus 32 amiguitos que pues va tu mamá, porque no tienes papá. Así de sencillo. Y hay muchas causas, Ale, de ausencia. A ver, una es que tu papá te haya abandonado, ¿sale? Te abandonó y eso es muy difícil porque anda ahí por la vida sin saber. Y tú, bueno, ¿qué le hice yo? Empiezas mucho a culparte. ¿Por qué no me quiso? ¿Por qué esto? Entonces empiezas mucho con dificultades personales. 2, cuando el papá fallece. Son temas que aunque no explicas o no tienes como que ellos entiendan cuando son niños, bueno, es muy difícil. Y el papá ausente es ese que vive en casa, pero parece que no está.
ese en especial causa mucho daño, porque yo conozco o tengo muchos pacientes que sus papás son divorciados y el papá es aún mucho más presente, que hay muchos que están en casa y no son presentes. Así que nos quedamos sin que hay muchas vertientes, seguramente no nos va a alcanzar el tiempo, pero bueno, ¿qué hay que hacer cuando detectamos que efectivamente tuvimos esta deficiencia, esta carencia emocional? ¿Cómo podemos empezar a tomar mejores decisiones o sanar estas heridas? Mírale, primero es importante decir que tienes que identificar en qué tipo de situación estás, ¿no? Si mi papá falleció, si mi papá se fue, nos abandonó, tal cual la palabra, o si mi papá está en casa y es ausente. Tengo que identificar y base a eso tenemos muchas soluciones para cada cosa. Pero general hay que sanarnos. Primero hay que identificar qué es lo que siento. Culpa, enojo, porque los enojos se tragan, ¿sabes? Y uno los refleja de muchas maneras. De alguna forma también, si esta ausencia, acuérdense que las ausencias o los vacíos emocionales, como es el que genera que tu papá no esté, te generan vicios. Los vacíos son vicios. Muchas de las personas que son alcohólicas, drogadictas, que tienen trastornos alimenticios, que tienen una ausencia, tienen un vacío emocional. Entonces también hay que ver cómo lo estoy reflejando en esta situación. Y dos, perdonar. Es muy importante perdonar a tu papá en cualquiera de la situación que haya estado. No lo perdones por él, porque la situación, yo lo he dicho siempre, los papás nos quieren como los quisieron y en su entender ellos sabrán cuál es la situación, pero perdónalo por ti, por la situación que te está generando a ti. Te perdono desde donde estoy, te libero de todas mis emociones, porque al final el único que va a salir beneficiado eres tú. ¿Sale? Y bueno, sí, siempre lo he dicho, acudir a terapia cuando tú no sabes en realidad por qué no puedes dejar de beber, por qué no tienes una buena relación amorosa, por qué no quieres tener marido, por qué no quieres tener esposo, por qué tengo mucho miedo a comprometerme, porque todas estas situaciones y tú no puedes resolverlas. Lo más importante, Ale, es entender que necesitamos ayuda, y pedir ayuda no es malo, y menos en situaciones como estas donde de verdad es tu papá, vaya, ¿sabes? Es el que no jugó contigo, el que ves a otros niños con sus papás, porque es muy natural, ves a otros niños con sus papás y tú dices, bueno, ¿y el mío qué le hice? Porque se fue, porque como lo comentábamos, la mamá podrá rehacer su vida, podrá tener otro marido y está en todo su derecho, ¿no? Todos tenemos este derecho de buscar la felicidad. Y aunque esa persona, que les llamamos familias compuestas ahora, esa persona llega y cumple con muchos roles de mi papá, y hay papás maravillosos que se la rifan de verdad con hijos que no son suyos y que Dios los abrace todo el tiempo porque de verdad es maravilloso, pero de repente tú siempre piensas, ¿y por qué mi papá, el que me dio la vida, no me quiso? ¿O por qué se fue? ¿O qué pasó? Entonces siempre va a haber esta forma como bueno, entonces es entender que necesitamos ayuda y perdonarlos. Lo mejor que podemos hacer es perdonarlos. Yo les pongo a mis pacientes, escríbenlo en una hojita, papá, te perdono por y solito te llega y te sientes muy liberado, Ale. Esa es la realidad. Háganlo por ustedes y sobre todo quien tiene a sus papás, quien está ahí, pues decirle, papá, quiero más tiempo, no quiero que estés ausente, preguntar. Es sanar las convivencias que tenemos, pero la más importante es la que tienes contigo misma. Muchísimas gracias, Monse. Hoy nos dejas un gran aprendizaje. Recuerden que así se encuentra en redes sociales, Monse Cuenca.